Sobre la mesa hay esperanza. Oramos. Amén, ya. Fíjese, vamos a entrar, ¿verdad?, a lo que es el estudio del libro de Efesios, capítulo 3, ¿verdad? El que corresponde es el capítulo 3, versos del 1 al 13. Ya nosotros hemos tocado otros versos, ¿verdad? Y fíjese, mire esto, para hacer un trasfondo y al mismo tiempo un trasfondo histórico, un pequeño resumen, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? Fue escrito para los cristianos, valga la redundancia, de Éfeso. Entonces, a menudo, nosotros habíamos hablado anteriormente que a menudo los judíos separaban a los gentiles y los excluían. Eso lo hablamos en los versos anteriores. Y Pablo aprovecha este momento, o sea, de Efesios 3, del 1 al 13, él aprovecha, ¿verdad?, este momento, ¿verdad?, para la oportunidad para él enfatizar, esa es la palabra, enfatizar la unidad, ¿verdad?, de los creyentes en Cristo. O sea, a Efesios se le considera, mire esto, porque esto es historia, se le considera la cuarta carta de la prisión, ¿verdad? Porque junto con Colosenses, Filipenses y Filemón, Pablo escribió estas cartas, ¿verdad?, dentro de la prisión. Entonces, Pablo la escribió durante 2 años, o sea, esta carta no fue escrita de la noche a la mañana. Pablo la escribe durante 2 años de su encarcelamiento en Roma. Entonces, y le envió por medio de Tíquico, que era su amigo, ¿verdad? Él era su amigo y era su colaborador. Entonces, él le envía por medio de él a la iglesia de Éfeso porque él estaba en la cárcel. Necesitaba a alguien, ¿verdad?, que pudiera llevar esto a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo ya había visitado Éfeso. Y esto es un punto bien importante dentro de la historia, ¿verdad? Pablo ya había visitado Éfeso en su tercer viaje misionero, donde él permaneció 3 años. Quiere decir que Pablo conocía muy bien la iglesia de Éfeso. O sea, a pesar de que él reciba una revelación, Pablo tiene conocimiento de cómo la iglesia se estaba comportando, qué era lo que había en la iglesia y qué la iglesia hacía antes, o los creyentes que se convirtieron, cuál era su vida pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos enseña que sí, hay cosas que Dios las revela, lo oculto, Dios lo revela, pero hay otras cosas que Dios permite que nosotros como cristianos, sobre todo los ministros y aquellos que están, ¿verdad?, enfrente de la iglesia, puedan ver para corregir. Entonces, hay gente, ¿verdad?, y esto lo quiero enfatizar, hay gente que se molesta. Hay gente que le arde, ¿verdad? Como uno dice, la sangre, cuando se le corrige por medio de la palabra conductas, ¿verdad?, que muchas veces se están observando y que son necesarias atajarlas. Entonces, muchos dicen, y esto yo me pongo en el lugar de maestra, muchos dicen, no, porque eso tú vas y lo reúnes aparte y hablas con él. Mire, hay personas, hermano, que no se pueden reunir aparte. Y esa es la realidad. Hay personas que no se pueden reunir aparte porque esperan ese momento para ocasionar una situación y dañarle el testimonio a aquel que lo está quizás a lo mejor corrigiendo. Y esto yo lo he visto mucho. Por eso es que es bien importante que cuando uno, como dice la palabra, si tuvieras a tu hermano pecar, ve tú donde él. ¿Ves? Entonces, si no quisiera hacer el caso, pues llama un testigo. ¿Ves? Por eso es bien importante que cuando uno vaya a corregir, porque hermano, yo brego con personas todos los días, con niños y con adultos también. Todos los días tengo que estar bregando y la gente brega conmigo también, porque es que también tampoco vamos a hacernos que somos los perfectos, no. Yo tengo mis defectos como todo ser humano, pero trato en lo que pueda, hermano, no ser ocasión de caer. Esa es la realidad. ¿Que me puedo equivocar? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es bien importante que cuando uno trabaje con personas y cuando uno vaya a corregir, y uno conoce, hermano, quién recibe y quién no recibe. Y cuando uno vaya a corregir, uno mínimo si sabe que esa persona pues vaya con alguien, no se vaya sola, porque imagínese. Porque hemos visto grandes personas, grandes hombres de Dios que le han dañado, hermano.
el testimonio por gente que no se deja corregir. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo veía la condición de la iglesia. Pablo sabía, ¿verdad? La condición de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente su encarcelamiento en Roma se debió a su labor. Se debió, ¿verdad?, a su labor evangelística entre los gentiles, ¿verdad? Lo cual provocó oposición tanto para judíos como gentiles, porque los judíos creían que la promesa de Dios, escucha bien, la promesa de Dios les pertenecía únicamente, le pertenecían únicamente a ellos, y mientras que los gentiles, hermanos, eran vistos como extranjeros y ajenos del pacto. Mire donde me llevaba el Señor, hermano. Pablo no fue encarcelado porque Pablo fue y agredió a alguien. Pablo no fue encarcelado porque Pablo estaba haciendo cosas indebidas. Pablo no fue encarcelado porque cometió un robo, cometió un hurto, cometió un asesinato. No, Pablo simplemente fue encarcelado porque le predicaba a los gentiles, aquellos que los judíos entendían que estaban excluidos. Entonces, Pablo no le está predicando, perdón, no fue encarcelado porque él era un aparente cristiano y por las espaldas hacía otra cosa. No. Pablo fue encarcelado simplemente porque le predicaba a los gentiles, que eran personas que los judíos consideraban, ustedes no son parte de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? La revelación de que ahora ambos, judíos y gentiles, eran coherederos en Cristo era algo revolucionario. Entonces, la idea, escúchame bien, hermano, porque esto era lo que Dios trataba conmigo. Mira, hermano, la idea, esto era algo impresionante, la idea nada más. Mira, Pablo fue encarcelado simplemente por predicarle a los gentiles, porque la idea de que los judíos y los gentiles estuvieran ahí juntos, eso era algo revolucionario, hermano. No estamos hablando que Pablo cometió un asesinato. Ni siquiera, mira, dice la Biblia que Pablo respiraba amenaza contra los cristianos. Y a Pablo nunca lo metieron preso por haber perseguido a los cristianos. Pero entonces cuando él tiene un encuentro con Cristo y entonces él decide predicarle a los gentiles, gente que creían que no tenía ninguna relación con los judíos, que no eran incluidos, que ellos no eran parte, que eran excluidos, que eran marginados. Por simplemente Pablo dejarse dirigir por el Espíritu Santo y simplemente predicarle allí y decir, no, ahora los gentiles son coherederos. Eso era una revolución y por eso lo metieron preso. Mire, eso es una cosa que el Espíritu Santo trabajaba en mi mente y en mi corazón y decía, muchas veces nosotros nos preocupamos porque quizás fulano, mengano, aquel le levantó falso testimonio, aquel vino y me persiguió, aquel se enojó conmigo, yo predico, no me escuchan. Y mire, Pablo fue encarcelado por simplemente predicar un evangelio que era para todos. Pero allí estaba Pablo, en la cárcel, 2 años escribiendo una carta para la iglesia de Éfeso. Entonces, haciéndole saber, ustedes son coherederos. Yo estoy aquí, pero ustedes son coherederos también. El que le quiera meter en su mente que usted no es parte del plan de Dios, se equivocó, porque a mí Dios me reveló que ustedes son parte del plan. Entonces, ¿qué pasa? Que Éfeso estaba compuesta mayormente por gentiles, porque Pablo fue enviado a los gentiles, ¿verdad? Entonces, a pesar de que su mensaje, al entender de los romanos y de los judíos, era revolucionario. Mire, yo leía este capítulo, buscaba el trasfondo histórico, leía la historia, busqué de aquí, busqué de allá, y yo decía, wow, esto es increíble. Y a veces nosotros nos quejamos. Pero mira por la sencillez que Pablo cayó en una cárcel por simplemente predicarle la vida y decirle, usted también es parte del plan de Dios. Mire qué cosa. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia estaba compuesta mayormente de los gentiles y muchos de ellos, mira lo que ocurría aquí, se sentían inferiores.
Porque si hay algo que hace el enemigo de las almas, hermano, para desviarnos del plan de Dios, es que nuestra mente comienza a trabajar para hacernos sentir inferior. Y eso es otra de las cosas que, hermano, el Espíritu Santo comenzaba a tratar conmigo. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Y el Espíritu Santo, mira, el enemigo te está metiendo en la cabeza, tú eres inferior, pero no. Porque nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos una ciudadanía, nosotros no somos cualquier persona, hermano. Inferior es aquel que no ha reconocido que necesita a Cristo, hermano, en su vida. Porque sin Dios nada pueden hacer. Entonces, aquellos que hemos recibido al Señor el sello del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, no podemos sentirnos inferior, porque nosotros somos parte del plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo escribe para que entiendan que en su encarcelamiento, hermano, forma parte del plan y propósito de Dios. Y para revelar el misterio, y vamos a ver ahorita cuál era el misterio, porque mira, yo me senté y me di a la tarea y yo comencé a buscar y yo decía, pero espérate, ¿qué es esto? El misterio que ahora había sido manifestado, que los gentiles también estaban incluidos en la salvación. Cosa que los judíos no podían tolerar. Cosa que los judíos no querían entender. Ellos pensaban que ellos eran los únicos. Hermano, y déjeme decirle, y me disculpa, hay mucho evangelio que se está levantando hoy en día que es así, es bien peligroso. Porque nosotros no podemos estar en los extremos. Usted me perdona. Entonces, hay algunos que piensan que ellos son los únicos que Dios los usa. Que ellos son los únicos que Dios les revela. Y claro está, hay unos requisitos para que Dios revele lo que está oculto. Porque la revelación de la palabra ya está escrita. Nadie necesita una nueva revelación. Para eso tiene que leer la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos inventando por ahí nuevas revelaciones porque no leen la escritura. Porque es más fácil. Hoy yo tuve una experiencia que un compañero me dijo, salió una nueva carta circular que es la que rige las reglas en el departamento y viene y me dice, mira, tú la lees, la entiendes y después me la explicas. Y yo en mi mente decía, guau, pero ¿por qué no la... Tú me vas a hacer caso a lo que yo te diga, ok, está bien que confíes en mí, pero es importante que nosotros también leamos y adquiramos el conocimiento, no porque aquel me lo dijo, sino porque yo me di a la tarea de buscar ese conocimiento. Entonces, Pablo escribe para que ellos entiendan que el encarcelamiento también era parte de este proceso. Entonces, que el misterio ya le había sido revelado, algo que estaba oculto, alguien que nadie podía decir, que los gentiles eran parte de la salvación, le gustara a quien le gustara, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que eran también parte del cuerpo de Cristo. O sea, su carta afirma, hermano, esta carta de Pablo afirma la unidad, la identidad, hermano, porque hay que tener identidad en Cristo y la posición espiritual que todos los creyentes comparten en Cristo sin distinción alguna. Porque ya nosotros en el libro de Santiago estudiamos que Dios no hace acepción de personas y todo el que haga acepción de personas está en pecado, punto, es pecado, la acepción de personas es pecado. Hoy se celebró que si la afrodescendencia de Puerto Rico, etcétera, le dieron tanto énfasis, hermano, que si al racismo, a la esclavitud, a 20 cosas, pero le dio mucho racismo. Y esto yo lo voy a decir, hermano, se supone que un cristiano no sea racista, pero los hay. Y eso es acepción de personas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no hace excepción de personas. Y Pablo en este momento está diciendo, no, pero es que la salvación fue para todos. Porque yo tengo que predicar algo que le guste a los judíos cuando no es así. A mí no me mandaron a predicarle a los judíos, a mí me mandaron a predicarle a los gentiles, al pueblo excluido. Entonces, hay un verso en la Biblia que dice que es mejor obedecer a Dios que a quienes, que a los hombres. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios, por más que el hombre se enoje y se va a enojar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y hay cosas que muchas veces quienes verdaderamente amamos la palabra, amamos predicar su palabra, son difíciles de digerir, son difíciles de decir,
pero nosotros tenemos que decirlas. Porque a quien nosotros le tenemos que rendir cuenta es a Dios. Y mire, yo le voy a decir algo bien personal, que lo he visto por años. Hay gente que dice, no, porque no es lo que se dice, sino como se dice. Yo concuerdo, claro que sí. Pero mira, hermano, la verdad siempre va a doler. A ti te pueden decir la verdad con calma y te va a doler. Te pueden decir la verdad, quizás a lo mejor tocando un violín y te va a doler. Te pueden decir la verdad, quizás a lo mejor estrujado y te va a doler. Porque ese dolor de que nos digan la verdad, porque el ser humano por naturaleza, hermano, es orgulloso. A mucha gente no le gusta, por no decir a todos, porque puede existir una persona que diga que sí, yo no tengo ningún problema. Pero a la mayoría no le gusta que los corrijan cuando están en algún error. Porque el ser humano de por sí piensa que todo lo está haciendo bien. Entonces, cuando viene un consejo, ¿verdad? Si no es ameno a lo que yo quiero, ¿verdad? Va a doler. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, ¿verdad? Leyendo los versos unidos, dice, por esta causa yo, Pablo, hablaba él, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles. Y este por vosotros los gentiles no es que los gentiles lo metieron preso, ¿verdad? Esto es importante saberlo. Es que a causa de predicarle a los gentiles fue que Pablo cayó preso. Entonces, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, Pablo escribe desde la cárcel, volvemos a lo mismo, y especifica que fue encarcelado por causa de predicar el evangelio a los gentiles. No lo menciona, hermano, como un reproche, porque Pablo aquí no le está haciendo un reproche a la iglesia. Entonces, sino para mostrarles que el sufrimiento, ¿por qué? Porque habían unos creyentes que estaban desanimados porque entendían, ¿verdad? Que si Pablo estaba preso, pues algo no estaba bien, algo no está cuadrando. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque aquí hay una confusión. Hay gente, y hermano, y esto son cosas que yo he escuchado, no me la han contado. Hay gente que yo he escuchado que cuando caen en la cama de un hospital, eso es que está en pecado, eso es que está en desobediencia, que siga así para que tú veas cómo Dios lo va a talar. No, hermano, es que incluso hasta la muerte es parte del plan de Dios. La enfermedad es parte del plan de Dios. Claro que hay enfermedades que a causa del pecado, hermano, viene, pues la Biblia es clara. Pero ¿quién? El Espíritu Santo se lo tiene que revelar, hermano. Ninguna persona puede hablar con su boca y decir esto es, y mira, yo soy de las personas que digo, y cuando una persona me dice, no, es que yo estoy aquí porque yo sé que yo le he fallado, yo lo único que le digo, no importa, pídele perdón a Dios, que Él es grande en misericordia. Arregla tus cuentas con Él y tú arregla con Dios. Y si tú entiendes que estás aquí por esto, pues no hay ningún problema. Usted levántese, pídale perdón a Dios y siga para adelante. Porque ¿quién soy yo para estar metiéndole a una persona un marrón? Porque ese es el trato de Dios. Hay un verso en la Biblia que me viene a la mente que dice que yo no me tengo que entrometer en el pecado ajeno. O sea, en pocas palabras, Cristo está diciendo, y me perdona la expresión, usted no tiene que ser presentado. Si aquel está pecando, no hay ningún problema. Ahora, si el Espíritu Santo te dirige a corregirlo, hermano, si te dirige a corregirlo, es para que alcance salvación. No es para que lo tire al mundo. Ni para que en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, se agobie más. No, hermano, nosotros no somos quienes. Porque incluso el mismo Pablo no se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Entonces Pablo le habla a la iglesia no como un reproche, ¿verdad? Sino para mostrarles que el sufrimiento también formaba parte del plan de Dios. Por eso debía, ¿verdad? Por eso él debía hacerles entender, hermano, cuál era su valor en Cristo, porque se les había olvidado. Ya hablamos anteriormente que ellos se sentían inferiores. Entonces, el llamado, hermano, y de hecho, no es que puede, el llamado va a implicar que haya sufrimiento. Y esto es una de las partes que Dios trataba conmigo, porque a veces uno no quiere, hermano, porque uno ha pasado tantas situaciones que uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Vamos, dame un respiro en esto.
Oye, porque a uno no le gusta sufrir. Pero hermano, el sufrimiento se va a acabar cuando estemos ya en el cielo. O Cristo viene o nos mande a llamar. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo les quería hacer entender su valor en Cristo. El llamado de por sí implica sufrimiento, pero sigue siendo parte del propósito divino de Dios. Pablo afirma que su llamado venía de parte de Dios. Y me encanta, hermano, porque Pablo tenía una seguridad en Cristo. Pablo tenía una seguridad de quién lo había llamado y que muchas veces a veces nosotros dudamos que Dios nos llamó. Y Pablo tenía una firmeza en el Señor de que Dios, ¿verdad?, lo había llamado. Entonces él afirmaba que el llamado venía de parte de Dios y que Cristo, ¿verdad?, que Cristo le encargó la administración de la gracia, le dio la responsabilidad, eso es lo que dice la administración, le dio responsabilidad de explicar y anunciar el mensaje de gracia. No es que Pablo fue el único que habló de la gracia, sino que en ese momento Dios le dio la responsabilidad, ¿verdad? Le encargó la responsabilidad de que tenía que predicar a los gentiles de la gracia. Entonces, el verso 3 y el verso 4 continúan diciendo que por revelación, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le escribió brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Saludamos por ahí a Raúl que se conectó. Amén. Entonces Dios le reveló a Pablo verdades que habían permanecido ocultas para mostrarle el origen divino del mensaje que debía anunciar. ¿Qué mensaje? El mensaje de la gracia. Entonces, es evidente que Dios revela por medio del Espíritu, no por sabiduría humana, hermano. Porque la revelación de lo que está oculto, de lo que nadie sabe, esa la da el Señor. Y vuelvo otra vez a lo mismo, hermano, ninguna persona se puede molestar que Dios revele a gente que ni siquiera lo conoce usted, que no sabe lo que usted hace en el día. Ustedes tienen que entender que eso es Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber, así como Pablo estaba seguro, quién es el que nos está revelando lo que está oculto. Entonces, le reveló un misterio, no una nueva revelación. Le reveló un misterio. ¿Cuál era ese misterio? No se trata simplemente de la salvación, hermano, y quiero que me escuche bien porque eso ya se había anunciado desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. La salvación, porque ya eso lo habían escuchado. O sea, ellos insinuaban en el Antiguo Testamento que las naciones, y escúcheme bien, incluso Abraham, ellos insinuaban que las naciones serían bendecidas. Pero esa verdad, hermano, que Dios le revela a Pablo, no fue hasta que se la reveló a Pablo con claridad. Entonces, el misterio que Dios le reveló a Pablo era simplemente, hermano, algo bien sencillo y algo que a mí, mira, me tiene, le digo que a mí me tiene este capítulo, me tiene, hermano, que yo se lo cuento prácticamente a todo el mundo. Porque el misterio que Dios le revela a Pablo era sencillo, que los gentiles, esos gentiles que eran despreciados, hermano, usted y yo estamos incluidos ahí. Esos gentiles serían incluidos en igualdad con los judíos. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos. Los judíos pensaban que como ellos tenían la ley, pero los gentiles no, ellos no eran incluidos en la salvación. Ellos eran coherederos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que y mira el misterio, hermano, porque era sin necesidad de someterse a la ley mosaica. Mire qué cosa. Pareciera injusto, pero no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, el conjunto de mandamientos no era necesidad, porque estamos en la dispensación de la gracia. Nosotros estamos incluidos ahí.
Mira, hermano, qué misterio. Mire, yo le digo que a mí se me abrió. Yo digo, wow. Yo decía, yo no era parte de esto. Pero Dios le permitió mostrarle este misterio a Pablo, de que yo también y usted también estábamos incluidos ahí. Entonces, no había necesidad de los mandamientos dados a Moisés para Israel, o sea, la ley moral, cómo debían vivir, la ley ceremonial, cómo debían adorar, y la ley civil, cómo debían organizarse. No era un requisito para los gentiles, porque es que ellos no conocían la ley, hermano, ellos conocían la gracia. La ley no la conocían. Entonces, Pablo enseña lo que recibió por revelación y la iglesia debía comprender el plan de Dios. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar madurez espiritual. Y si hay algo por lo que Pablo siempre aconsejaba a las iglesias, hermanos, para que pudieran hallar madurez. Porque no es lo mismo madurez física que madurez espiritual. Hay gente que son bien maduros, intelectuales, y usted los ve que se saben comportar, que tienen un conocimiento, pero espiritualmente están, hermano, que no hay break, que por cualquier cosa, ¡pum!, se van. Pero es necesario que nosotros, al mismo tiempo que tengamos madurez física, la madurez natural de todo individuo, nosotros busquemos esa madurez espiritual. Entonces, el 5 y el 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes este misterio estaba oculto, antes ya no. Entonces no había sido revelado con claridad. Y Pablo quería mostrar que ahora se estaba cumpliendo y que ellos vivían en una nueva dispensación, que lo hablé ahorita, la gracia, hermano. El Espíritu Santo revela progresivamente el plan de Dios. Y entonces, y Pablo simplemente les estaba explicando, hermano, lo que recibió por revelación, que ahora judíos y gentiles, mira qué cosa más linda. Judíos y gentiles son unos en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que cantar el corito, pero no solamente cantarlo, sino aplicárnoslo, el de somos uno. En Cristo somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, un solo amor. Entonces, muchas veces lo cantamos porque hay un verso en la Biblia que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es cantarlo, es vivirlo. Nosotros somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo es uno en Cristo, porque ya todos hemos sido incluidos en ese plan divino de Dios. Entonces, sigue los versos 7 y 8 diciendo, que ya estamos terminando, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Mire, Pablo reconoce su llamado y entiende que ese llamado viene de Dios, pero al mismo tiempo que lo entiende, no se le sube. Hay un refrán que dice, dale poder al mediocre y verás su mediocridad. La gente verdaderamente se conoce, hermano. Si son buenos líderes, si son cuando usted le da poder, cuando usted le da una posición en la cual tiene delegada, hermano, a quizás a una multitud, a un grupo en particular, usted va a ver, si se infla, no puede, hermano, hay que bajar. Porque nosotros no hemos sido puestos como líderes para dictar o ser dictadores, porque hay una diferencia entre el líder y el dictador, hermano. Entonces, Pablo entendía que había sido llamado por Dios, pero al mismo tiempo se mantenía en humildad, porque él expresa, hermano, que es un don, un regalo de Dios. O sea, no es mío, esto es de Dios. Entonces, este llamado es un regalo, o sea, le está diciendo, este llamado es un regalo que Dios me entregó sin merecerlo. Mira, esa es otra cosa, hermano, que el Espíritu Santo trabaja con uno. A veces yo escucho y a veces escucho las oraciones y yo escucho a veces a Green, hermano, y yo le digo al Señor, guarda mi corazón, Dios mío, porque tú sabes que yo no soy nada.
Entonces Pablo entendía, él decía, yo no merezco eso, hermano, y yo me podía identificar con Pablo, y yo, hermano, en el cuarto de oración que yo les había mencionado en una ocasión que yo tengo en mi casa, yo comenzaba a llorar, hermano, y yo decía, si yo es que yo no merezco esto. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo, a pesar de que le habían encomendado anunciar el evangelio de la gracia a los gentiles, a gente que había sido excluida, a los marginados, a los desechados, entonces Pablo dice, ok, yo soy llamado por Dios, pero esto no es por mí, esto es un regalo que Dios me dio, que yo no merecía. Un regalo que en mis planes estaban. Entonces, que no puede ganarse por obra ni por méritos humanos, porque esto no es por obras, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo entendía eso, que la gracia es ese poder que capacita para vencer el pecado y vivir en santidad. Pero hay que hacer un paréntesis bien grande, hermano. No es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Porque ahí dice, ay, pues está bien, yo caigo hoy y mañana Dios me perdona. Y no, hermano, eso ya es una licencia para pecar. Nosotros podemos fallar y nosotros sí podemos caer en pecado. Porque dice la Biblia que el que esté libre de el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, se recibe por fe esta gracia y por rendición al Espíritu Santo. Y se manifiesta en qué, hermano? En amor, en las buenas obras y en obediencia a Dios. Nadie me puede decir a mí que es cristiano si no tiene amor. Nadie me puede decir a mí que es cristiano si no obedece a Dios. Y nadie me puede decir a mí que es cristiano y que ha tenido un encuentro con Cristo si no obedece a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia es un favor inmerecido, hermano, que nos salva, que nos transforma, que nos capacita. ¿Para qué? Para servir. Porque todo el mundo quiere el don de discernimiento, todo el mundo quiere el don de lengua, todo el mundo quiere el don de fe, el de sanidad. Todo el mundo quiere que Dios le revele lo oculto, pero nadie quiere servir. Y eso también es un don. Nadie quiere servir. Entonces, tenemos que esperar que esa gracia nos transforme, nos salve y nos capacite para servir, hermano. Porque esa es una de las cosas que el Espíritu Santo me revelaba. Cuando yo pensaba en Cristo, que en los momentos que pasaba predicándole a la gente, la multitud, yo me imaginaba eso, hermano. Cristo lo que estaba haciendo era sirviendo. Sirviendo estaba Dios. Jesucristo. Él no hacía nada más. Entonces nosotros como cristianos tenemos que servir. Y a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, estaba sirviendo. Porque al llevarle esta carta a la iglesia de Éfeso, él se estaba preocupando por la iglesia de Éfeso. Yo tengo una encomienda, yo tengo una responsabilidad con esta iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue diciendo el verso 9 y 10, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Y quiero que me escuche bien, porque aquí hay unos datos muy importantes en este verso. La gracia de Dios no tiene límites étnicos ni culturales. La salvación es para todos. Pero claro, para todo aquel que la quiera. Porque es que tampoco Dios va a forzar a la gente, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, el misterio de que los gentiles serían coherederos estaba oculto en Dios y fue revelado a Pablo. Entonces, tanto judíos como gentiles forman parte del mismo plan de salvación de Dios. Entonces, la Escritura confirma este deseo universal, ¿verdad? De que procedan, ¿verdad? De que Dios, cuando declara el Señor no queriendo que ninguno perezca, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí se evidencia lo que Dios quiere, el deseo universal de Dios de salvar a la humanidad. Entonces, Pablo solo pretendía fortalecer la identidad y la misión de la iglesia, porque la iglesia tiene una misión: predicar el evangelio a Cristo a aquellos que no lo han conocido. Entonces, su mensaje era simple y profundo: proclamar la unidad en Cristo y mostrar que el plan de Dios no depende de la ley, sino de su gracia.
Existen, escúchame bien, hermano, porque vamos a hablar de los principados y potestades que habla este verso. Existen dos posturas respecto a esto, a los principados y las potestades. Algunos, ¿verdad?, entienden que se refiere a los ángeles buenos, como se menciona en Colosenses 1:16. Algunas personas, ¿verdad?, tienen esa postura que piensan que son ángeles. Otros interpretan, y esta es en la que yo me puse a estudiar y en la que yo, diría yo, me inclino más, ¿verdad? Y otros interpretan que se refieren a poderes de gobierno, que gobiernan la oscuridad en la región espiritual, a quienes el propósito de Dios se da a conocer mediante la proclamación del evangelio por la iglesia y a través de la lucha contra Satanás y sus fuerzas. ¿En qué yo digo que me inclino? Porque si nosotros seguimos estudiando luego más adelante el libro de Efesios, vamos a ver que hay un flujo, ¿verdad?, en el que Efesios está hablando, ¿verdad?, especialmente en el capítulo 6, versículo 12, que vemos que Pablo está hablando principalmente de los poderes de las tinieblas. ¿Ves? Entonces, por eso yo digo que los principales y potestades que aquí se refieren son esos gobiernos celestiales que no precisamente fuesen ángeles, ¿verdad? Sino, ¿verdad?, que son poderes espirituales de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene un papel espiritual, ¿verdad?, activo. La iglesia no es para estar estancada, hermano. La iglesia tiene una responsabilidad de que tiene que pelear las batallas, incluso levantarse a la madrugada, hermano. Porque esas batallas que usted está peleando, que nadie lo está viendo, están librando a mucha gente, hermano. Están librando quizás a gente que usted ni siquiera conoce. Porque la iglesia tiene una responsabilidad de pelear en contra de las tinieblas. Entonces, Pablo busca motivarlos a afirmar su identidad y recordarles su responsabilidad. Sobre todo, quiere que entiendan que la iglesia es un instrumento, hermano, espiritual, un instrumento espiritual contra las tinieblas, llamada a manifestar la sabiduría y el poder de Dios en medio del conflicto espiritual que existía. Y ya culminamos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Todo esto dentro del plan de Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Pablo afirma que nada de lo que pudiera ocurrir era improvisado. Porque es que Dios no hace nada improvisado. Y esto daba seguridad al creyente, saber que Dios, quien tiene el control de la historia, que Dios es quien tiene el control de la historia redentora. Entonces, había un resultado claro de la obra de Cristo una vez que el velo se rasgó, hermano. Y eso es algo impresionante. Una vez que el velo se rasgó, tuvimos libre acceso al Padre. O sea, ya no hay necesidad de sacrificios, hermano, de cordero. Ya no hay necesidad, ¿verdad? Ahora nuestro sacrificio es nuestra propia vida. Nuestro sacrificio es que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Entonces, Pablo quería mostrar que su relación con Dios era directa. Porque no obstante, estando en la cárcel, estando en sufrimiento, Pablo seguía clamando a Dios. Pablo seguía teniendo una relación con Dios. Entonces, esto producía en la vida espiritual del creyente una libertad más profunda. ¿Okay? Ya no había temor porque ahora tenemos acceso libre a Dios por medio de la fe. O sea, la petición que tenía Pablo era que no sufrieran ni se desanimaran por su encarcelamiento, porque habían unos que se estaban desanimando y por el encarcelamiento de Pablo. En Pablo se cumplían las palabras de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. O sea, tomar la cruz, hermano, implicaba sufrimiento. Tomar la cruz, hermano, implicaba dolor. Tomar la cruz implicaba injusticia. Tomar la cruz implicaba oposición. O sea, cuando Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, sígame, pero va a sufrir. Porque si Cristo sufrió, hermano, pues nosotros vamos a tener que sufrir, porque nosotros no somos más lindos que Cristo. Entonces, pero va a llegar el día en que todo sufrimiento se va a acabar, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que en Cristo las pruebas no producen derrota, hermano. En Cristo lo que el enemigo intenta susurrar a nuestro oído no produce, no puede producir derrota en nosotros. Lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente no debe producir derrota, hermano. ¿Por qué? Porque lo que sí debe producir es gloria, es crecimiento, es firmeza espiritual. Entonces, si nosotros deseamos, hermano, que Dios nos fortalezca, tenemos que mantenernos, hermano, anclados, ¿verdad?, en la roca que es Cristo. Entonces, en Efesios 3, del 1 al 13, vemos que aún Pablo que entiende que la gracia no salva, eso es claro, sino que define la identidad y el propósito del creyente. Entonces, su encarcelamiento, hermano, no lo limitaba. ¿Por qué? Porque sabe que forma parte del plan eterno de Dios, y Dios quiera que hoy nosotros nos vayamos con una mente de entender que las situaciones que nosotros estemos atravesando son parte del propósito de Dios. Llegó la enfermedad, es parte del propósito de Dior. Llegó a lo mejor la escasez, es parte del propósito de Dios. No sé, porque muchas veces pensamos el sufrimiento no debería, si yo estoy bien con Dios, ¿por qué me llega esto? Si no, hermano, porque es parte. Vuelvo y le repito, Pablo simplemente fue encarcelado por predicarle que los gentiles eran parte de la salvación, eran coherederos. Imagínense, por esa sencillez. Cuánto más nosotros que estamos todavía en esta tierra, que la cosa como que ha agudizado. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que viene a nuestra vida es parte, sea bueno o sea malo, es parte del propósito de Dios. Entonces, la revelación del misterio era que la unidad entre judíos y gentiles demuestra que la cruz derribó toda barrera humana y espiritual. Y aquellos que se creían que eran mejores que los otros, pues no hay break, no somos mejores que nadie. Aquí todos somos iguales ante Dios. Entonces, la iglesia no es un proyecto improvisado, hermano, sino la expresión viva de la sabiduría de Dios ante las tinieblas. Por eso Pablo escribe con firmeza para que el creyente no se desanime ante los sufrimientos, sino que lo vea como parte del llamado. Así que nos ayuda el Señor, hermano, a nosotros poder salir en esta noche, bueno, salirnos cuando culmine este culto, ¿verdad? Sino poder tener una mente renovada y entender, hermano, que nosotros somos coherederos, que nosotros somos partícipes, ¿verdad?, de esa salvación tan grande que el Señor en ese momento específico decidió entregar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre por cada uno de nosotros, y que nosotros pudiéramos tener salvación. Que vamos a sufrir, que mire, por cosas sencillas, que nos van a señalar, que nos van a vituperar, que van a hablar cosas de uno, hermano, pero incluso la palabra nos enseña que en medio del sufrimiento, ahí está el Señor con nosotros. Lo importante es, hermano, nosotros no desanimarnos, permitirle que estos procesos nos den crecimiento espiritual. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les guarde, y el pastor con nosotros. Amén. Aleluya. Queremos estar